Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lukin. Buenos días, buenas tardes, presidenta, señorías, señor presidente. Me va a permitir que mis primeros 30 segundos los voy a dedicar para mostrar mi apoyo y mi solidaridad con todas las mujeres que sufren violencia machista. Me van a permitir que también traslade el apoyo y solidaridad con las familias de las 4 mujeres asesinadas por violencia machista en Aragón desde diciembre hasta octubre de este año y, sobre todo, por la mujer que ha sido asesinada hoy por la mañana en Ávila por violencia machista. Imagínense si hubiera sido un muerto o una muerta por un atentado terrorista, seguramente le hubiéramos dedicado algún segundo. Lo quiero lanzar como reflexión para que cuando hablamos de la necesidad de abordar este tema como un tema trascendental y como un tema que nos tiene que implicar, interpelar como sociedad y también como poderes públicos, que no solo sean declaraciones de intenciones y que realmente actuemos conforme a la realidad de lo que supone. Porque, como lo he dicho muchísimas veces, señorías, para que una sociedad pueda ser libre, una sociedad pueda ser democrática, principalmente tiene que ser una sociedad igualitaria. Y en este caso, desde luego, nos están matando. Y nos necesitamos vivas y la sociedad nos necesita vivas, libres, iguales para poder avanzar en el siglo XXI. Dicho esto, señor Lambán, usted conoce la teoría del efecto mariposa. Por un lado es la teoría del caos, y saben que hay un chiste muy bueno que dice, que sale un señor con una chistera y dice: el caos son nosotros, y dice la gente, el caos, y luego dice el otro, no se preocupen que el caos somos nosotros. Pues estamos en esa fase en la que nos quieren llevar a todos entre el caos y el nosotros para demostrarles a ustedes como Partido Socialista y en general a toda la sociedad que el caos o nosotros es más de lo mismo. Y yo creo que tenemos un serio problema, porque yo creo que hoy aquí tenemos que hablar de política con mayúsculas, porque estamos en un momento crucial en el que la incertidumbre del panorama político a nivel nacional afecta directamente a las realidades y a las necesidades de la ciudadanía aragonesa. Ojalá no, pero somos conscientes porque es así. Lamentablemente, pero es así. Dice el efecto mariposa que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo. Imagínense lo que puede provocar 4 años más de Mariano Rajoy a casi 400 kilómetros de aquí. Un tornado no, más de lo mismo. Y en ese más de lo mismo, señor Lambán, estamos hablando de esas políticas que usted y que yo hemos combatido. Hemos combatido la pasada legislatura desde la oposición y creía y espero y quiero seguir pensando que seguimos combatiendo. Usted en el Gobierno y yo en una oposición constructiva desde la izquierda. Porque usted me podrá reprochar a mí muchísimas cosas, pero hay unas cuantas que no me puede reprochar. La primera, que hablo claro. La segunda, que soy coherente, que tengo compromiso y que tengo lealtad con los acuerdos que firmo. Y, por lo tanto, creo que estoy en disposición de pedirle y solicitarle lo mismo para garantizar espacios y políticas y gobiernos de izquierdas en aquellos sitios donde podemos hacerlo. Y yo creo que eso es fundamental, señor Lambán. Usted dice que el gobierno de izquierdas que sumamos aquí en Aragón. Yo le digo que sí, que sumamos. ¿Por qué lo que es bueno para Aragón no puede ser bueno para el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué si sumamos el gobierno de Aragón con 4 fuerzas políticas, 3 no pueden sumar en el Ayuntamiento de Zaragoza para aplicar esas mismas políticas que nosotros estamos defendiendo y yo que pienso seguir defendiendo aquí, en Madrid y en Zaragoza? Esa es la primera pregunta que me tiene que hacer. A mí me crea una contradicción. Yo aquí estoy apostando, desde luego, no solo por garantizar, sino por incidir más en políticas de izquierdas, pero por algo fundamental, porque creo desde la izquierda, sinceramente, que es cuando se puede beneficiar a la inmensa mayoría social. Lo creo de verdad y lo he pensado siempre, que las personas están por encima del capital y por encima de cualquier tipo de políticas que miran hacia otro lado que no sean las necesidades que tienen las personas. Y lo sigo defendiendo exactamente igual en Madrid y lo sigo defendiendo exactamente igual en Zaragoza. Yo soy vecina de Zaragoza. Me cuesta mucho poder explicar por qué yo estoy aquí defendiendo una política fiscal progresiva que grave a aquellos que más tienen, una política fiscal que sea capaz de redistribuir la riqueza y, por lo tanto, atender en primera mano y de primera necesidad a aquellas personas que realmente lo necesitan, y que en mi gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza no se puede aplicar esa misma progresividad.
que no se pueda tener más recursos para garantizar políticas públicas fuertes. En eso ustedes y nosotros estamos exactamente igual y de acuerdo. Sabemos que necesitamos tener recursos fundamentales, porque necesitamos tener la capacidad para tirar de las políticas públicas, la educación, la sanidad, las políticas activas de empleo. Si necesitamos tener capacidad de tener recursos. Y en eso estábamos de acuerdo, estamos de acuerdo aquí. De hecho, yo hoy le emplazo a seguir avanzando en esa dirección para los próximos presupuestos. Hay que seguir avanzando en esa progresividad fiscal. Hay que seguir avanzando en ella. Y de hecho le hago una propuesta, que se haga un informe para que veamos exactamente cómo han repercutido esas medidas fiscales que aprobamos el pasado año, para ver exactamente qué repercusión han tenido. Porque vamos a necesitar seguir teniendo recursos para poder garantizar la emergencia social. En esta comunidad autónoma sigue habiendo emergencia social. Claro que la sigue habiendo. Tenemos 80.000 personas desempleadas en esta comunidad autónoma. De esas 80.000 personas desempleadas, además, el 50% de ellas no cobra ningún tipo de prestación. Tenemos la brecha salarial más grande de toda España entre hombres y mujeres. Estamos hablando que 1 de cada 2 jóvenes en esta comunidad autónoma no tiene trabajo. Tampoco sé muy bien exactamente cómo se puede abordar determinado tipo de problemas que son estructurales si no somos capaces de modificar los gobiernos que están en Madrid. ¿Usted cree que si no modificamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria podemos ser capaces de ahondar en esas reformas estructurales que necesitamos para modificar este modelo en el que nos movemos? Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, señor Lambán, ya me gustaría a mí vivir en un modelo federal, ya me gustaría vivir a mí en que Aragón tuviera la capacidad para poder decidir directamente, de abajo arriba y de arriba abajo, en los intereses, las necesidades y la política de los aragoneses y de las aragonesas. Lamentablemente no es así y nos movemos en el marco en el que nos movemos. Y por lo tanto, señor Lambán, no da lo mismo que el señor Mariano Rajoy y el Partido Popular esté 4 años más en el Gobierno o no lo esté. Yo con ustedes tengo un problema. Yo tengo algo claro. Yo no hablo ni de Pedro Sánchez ni de la señora Susana Díaz. Yo hablo del Partido Socialista y de las cuestiones internas, como van a comprender. Cada uno tenemos las nuestras y cada uno hemos pasado los procesos que hemos pasado y, por lo tanto, yo allí no voy a entrar. Además, me recuerda esa frase del Amanece que nos pongo que decía: la Guardia Civil ha perdido las elecciones, la hemos ganado la secreta, que somos todos menos el cabo, voy a decir Fermín, pero pueden poner el nombre que ustedes consideren oportuno. Y, por lo tanto, yo de eso claro que no voy a hablar. Primero, porque respeto mucho al Partido Socialista, porque tiene 130 años de historia y lo respeto. Pero entenderá que me preocupe que esa decisión que ustedes adopten vaya a tener las consecuencias que va a tener después en la propia realidad de la ciudadanía, la española y la aragonesa. Y ustedes lo saben. Son plenamente conscientes y lo saben porque hemos estado 4 años en la misma trinchera. Hemos estado ahí dirigiéndonos a esa trinchera de la derecha que aplicaba unas políticas que no podíamos compartir. Señor Lambán, Izquierda Unida apoyó que usted fuera presidente de esta comunidad autónoma y hemos apoyado un presupuesto que es el mayor compromiso político que existe. El mayor compromiso político que existe. El de aprobar presupuestos, el de aprobar políticas fiscales. Y es lo que le pido también al Ayuntamiento de Zaragoza, nada más, si no es una cuestión de feeling. Que yo entiendo que la piel hace mucho a la hora de poder abordar y poder resolver problemas, pero entenderá que no estamos en primero de política pueril. Esto no puede depender si nos llevamos bien o mal, o si tenemos más química o menos química. Esto va de aplicar políticas que mejoren la calidad de vida de la inmensa mayoría social y que seamos capaces de arbitrar esos espacios. Porque hay un problema, y tengo una sensación, hay una teoría matemática, un principio, el principio de la conmutatividad, que sabe lo que dice, que el orden de los factores no tiene por qué alterar o no altera el resultado, y es verdad. Pero con ustedes, a Izquierda Unida, nos pasa que ese principio de la conmutatividad se nos suele cambiar. Monzón, Utebo, Cortes de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, las relaciones que mantiene Izquierda Unida con los partidos socialistas, yo creo que son unas relaciones no solo correctas, sino que fluyen. Zaragoza, Andorra, no fluyen. Con lo cual, quiero pensar que en aquellos sitios donde el Partido Socialista es la formación prioritaria o principal, resulta que hay una lealtad
por parte desde la izquierda en la que hacemos todo lo posible para poder garantizar que realmente se aplican políticas de izquierdas. Y en aquellos sitios en los que el Partido Socialista no es la fuerza principal, sino es la subalterna, es cuando tenemos problemas. Y yo quiero mandar un mensaje. Yo quiero aplicar políticas de izquierdas en Aragón y las quiero aplicar en Zaragoza. Y si pudiera, intentaría aplicar también en Madrid, que ustedes insisten que nos sumamos, pero ese debate hoy sí que no voy a entrar en él. Pero de ese tipo de cuestiones es que nos estamos jugando hoy, nos estamos jugando aquí cómo queremos abordar decisiones trascendentales para los próximos años. ¿Es así? ¿Ustedes están de acuerdo en derogar la LOMCE? ¿Están de acuerdo en modificar el artículo 135, en derogar la ley Mordaza? ¿Están de acuerdo en que hay que modificar la ley de estabilidad presupuestaria? Ese tipo de cuestiones ojalá las pudiéramos decidir aquí. Ojalá las pudiéramos decidir aquí, pero no es el caso. Pero es que este tipo de cuestiones que son políticas y que son ideológicas, al final tienen una repercusión directa. Yo quiero seguir defendiendo, como con ustedes, cuando estábamos en el lado de la oposición, todos, una educación pública, laica y gratuita. ¿Cómo no voy a quererlo? Y una sanidad pública, gratuita y de calidad. ¿Cómo no voy a quererlo? Si es que es así. Pero, señor Lambán, yo entiendo que este debate viene en unas fechas complicadas por la propia realidad y la propia incertidumbre que tiene el panorama nacional. Y, por lo tanto, intentar no querer esconder el elefante no hace que el elefante no esté delante de nosotras y que realmente estemos en la situación en la que nos encontramos. Además, yo creo que estamos confrontando modelos y que estamos en un momento ideológico. Yo me sigo reivindicando de izquierdas y creo que además son formas de estar en política y de tener prioridades en política diferentes. Yo soy vintage o clásica, no sé exactamente lo que soy ya, pero tengo claro, para mí la ideología es fundamental, porque para mí la ideología viene con una serie de principios por detrás y sobre todo porque viene con una serie de prioridades y de forma de entender cómo se está en política. Eso es así. No solo lo pienso yo. ¿Se acuerdan de este multimillonario señor Warren Buffett que decía que claro que existía la lucha de clases? Que existe la lucha de clases y que la suya es la que la iba ganando. Y qué verdad. Nos están ganando esta clase, le decía a los ricos, aunque a alguien le moleste. Nos están ganando y eso está tiñendo cualquier tipo de política y cualquier tipo de actuación que se pueda adoptar en cualquier momento. Hoy en estos momentos nos encontramos que en Europa, en Bruselas, podría congelar el pago de más de 104 millones a Aragón. ¿Por qué? Porque el déficit en España resulta que lo hemos superado, ese déficit. Hoy nadie habla de estabilidad presupuestaria aquí, señor Gimeno. Hoy nadie habla del artículo 135, hoy nadie habla del incumplimiento del déficit. Increíble, la economía marca una realidad. Estos 104 millones de euros son de fondos estructurales y de inversión, absolutamente fundamentales y necesarios para apostar por un cambio de modelo productivo que defendemos ustedes y que defiendo yo. ¿Y sabe lo mejor? Que ustedes, Izquierda Unida, los Verdes, hemos dicho que no a que se paralicen. ¿Pero sabe cuál es la posición del Partido Popular Europeo? Silencio. Por lo tanto, señor Lambán, ese Partido Popular que guarda silencio es el mismo Partido Popular que gobierna en Madrid y a mí me gustaría que no siguiera existiendo y que no estuviera allí. Yo le tengo que reconocer que hemos trabajado en muchas cosas conjuntamente, claro que sí. Hemos trabajado en avanzar en políticas sociales y tenemos que seguir trabajando muchísimo, porque los 4 años de políticas del Partido Popular y del Partido Aragonés fueron 4 años muy duros, no para los que estábamos sentados aquí, sino para la gente que no veía ningún tipo de futuro, ningún tipo de salida, y se veía cómo a las clases trabajadoras se les estaba incidiendo y les hacían recaer el peso de la crisis, y eso es así. Y por lo tanto hemos trabajado en la línea y en la dirección de intentar empezar a paliar una situación dramática, pero tenemos tanto que avanzar que lógicamente no se puede frenar ese camino que hemos empezado a andar mirando hacia la derecha. Señor Lambán, ¿sabe usted que no se puede soplar y sorber? ¿Sabe que yo quiero hablar con el Partido Socialista como concepto global, en el sentido de que aquí somos capaces de llegar a acuerdos y de trabajar en una dirección, y que yo quiero que el Partido Socialista en el Pignatelli diga exactamente lo mismo y haga lo mismo que el Partido Socialista en la Plaza del Pilar? Y si además puede hacer lo mismo el Partido Socialista en Ferraz, ¿qué quiere que le diga?
posiblemente seamos capaces de presentar una alternativa fuerte de cambio, de confrontar con las políticas de la derecha. Porque muchas de las cuestiones que nosotros y nosotras demandamos aquí, muchas tienen luego el tope marcado directamente por propio Madrid. Infraestructuras. ¿Quiere que volvamos a hablar de la reapertura del Canfranc ahora que veo al consejero de Vertebración Territorial? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más? Pues es que es lógico. Si Aragón tenemos poco peso específico en el Estado, independientemente de los gobiernos que han pasado por allí, lógicamente no ayuda a seguir manteniendo a las mismas personas que, por ejemplo, señor Lamán, el presidente, el señor Rajoy, se haya negado incluso a recibir al presidente de la Comunidad Autónoma de aquí de Aragón. Y yo quiero ponerlo, pero además desde el compromiso y desde la preocupación, porque creo sinceramente que la estabilidad que necesitamos es una estabilidad social. Yo aquí creo que hoy nadie ha hablado de economía y nadie ha hablado del problema de la deuda, ni nadie ha hablado nada del déficit, porque yo he tenido siempre claro que Aragón tiene que priorizar las necesidades de las personas que vivimos en Aragón y que yo no quiero que Aragón sea gestionada como una empresa como intentaron hacerlo la pasada legislatura. Yo no quiero que Aragón tenga superávit económico, pero quiero que tenga superávit social. Y para que tenga superávit social se necesitan otro tipo de políticas diferentes que nos quieren marcar, que nos las marcan desde Europa y nos las quieren marcar desde España. El otro día el señor Zelaya, hablando de la sanidad, nos lo dejaba absolutamente claro y nos decía directamente que necesitaba 50 millones de euros porque hay un importante deterioro en los centros sanitarios de Aragón. 50 millones de euros. Para esto necesitamos tener un determinado tipo de políticas y una determinada financiación autonómica, porque si no, esto se irá acumulando en déficit tras déficit. Y cuando aquí aplicamos políticas de izquierdas, resulta que el Estado recurre ante el Constitucional la ley que obliga a los bancos a ceder pisos a la DGA. Esta es la realidad. Que cuando queremos aquí abordar de raíz los problemas que tiene una inmensa mayoría social, el Estado nos recurre ante el Constitucional. Por lo tanto, señor Lamán, yo entiendo que a usted no le apetezca nada hablar de Madrid. Lo entiendo perfectamente, pero entenderá que es mi obligación y mi responsabilidad desde la izquierda, desde el compromiso y desde la coherencia para intentar avanzar en determinado tipo de sociedades mucho más justas, mucho más equilibradas, mucho más solidarias y más equitativas, que desde luego se tenga que elegir. Se tenga que elegir, seré una utópica, pero yo sigo pensando que la ciudadanía tiene que ser lo primero. Yo sigo pensando que para aplicar determinado tipo de políticas hay que mirar hacia la izquierda. Lo sigo pensando y lo voy a seguir defendiendo, porque si no, no estaría aquí. Y por lo tanto, no puede valer en absoluto que aquellos que nos trajeron a un desastre, que aquellos que nos han mantenido en un desastre a través de unas políticas puras y duras de recorte, vayan a seguir estando en el poder. Y lo que yo no quiero asumir, porque no me lo puedo permitir como alguien de izquierdas, es ver al Partido Socialista entregar al señor Mariano Rajoy y al Partido Popular el futuro de este país. Gracias, señora Luquín. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Señora Luquín, yo comparto con usted mi posición política e ideológica respecto a todos y cada uno de los asuntos que ha comentado, incluido el cumplimiento de la hoja de ruta de la estabilidad marcado por Europa, que está causando en el sur del continente mucho dolor, mucho sufrimiento y que está lastrando las posibilidades de estos países para salir de la crisis. Aunque, por otro lado, tenemos ya ejemplos de hasta qué punto, si no hay en Europa políticas que acaben siendo mayoritarias en el Parlamento Europeo, es imposible torcer los designios de la Unión. Y si no, que se lo pregunten a Tsipras, que se lo pregunten a los griegos, que lo intentaron con escaso éxito. Y yo, señora Luquín, cada vez que hay unas elecciones, deseo fervientemente y trabajo lo que puedo para que gane la izquierda. Es más, cuando hace 15 meses hubo elecciones autonómicas y municipales aquí en Aragón, estaba tan claro quién iba a ser la mayoría gobernante según los resultados, que la señora Rudy, que ganó las elecciones,
esa misma noche declinó la posibilidad de intentar formar una mayoría de gobierno, porque en la propia campaña electoral había quedado claro que si sumaba PP, Ciudadanos y PAR sería presidenta de gobierno la señora Rudy, y si sumaba PSOE, Podemos, Junta e Izquierda Unida sería presidente del gobierno un diputado de esos 4 grupos parlamentarios. Y lo mismo ocurrió en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero llegamos a las elecciones generales, señora Luquín, y hay datos que son absolutamente reveladores y contra los que no se puede hacer absolutamente nada. Y el día 20 de diciembre del año 2015 ganó las elecciones en este país la derecha. ¿Qué le vamos a hacer? Yo luché para que eso no ocurriera, hice campaña electoral para que eso no ocurriera, pero al final ganó la derecha. Intentamos que hubiera un gobierno alternativo y no fue posible el gobierno alternativo y fuimos a otras elecciones. Y en esas otras elecciones no solo volvió a ganar la derecha, sino que volvió a ganar y además lo hizo con más ventaja, con más escaños y con más votos. Esa es la realidad. Por tanto, a la hora de afrontar el problema de la gobernabilidad de España, lo tenemos que hacer sobre otras bases electorales, sobre otras aritméticas y sobre otras bases parlamentarias de las que hay aquí, hay en la Plaza de España o hay en la carrera de San Jerónimo. Esa es la realidad, señora Luquín. ¿Había una opción alternativa? En nuestra opinión, sí. Partiendo de la base de que la izquierda a nivel nacional suma cada vez menos, y no sé si eso será un designio imparable de cara al futuro y al que estaremos contribuyendo con determinadas licencias que nos concedemos a la hora de hacer política en las autonomías y en los ayuntamientos, aparte de esa consideración, nosotros entendíamos que era posible intentar un gobierno alternativo al del Partido Popular, no sumando a la izquierda, porque no sumábamos, sino incorporando a una fuerza de la derecha, a la que además en la campaña electoral nosotros combatimos arduamente, y tratando de conseguir un gobierno reformista que era a lo más que podíamos aspirar. Y no fue posible ese gobierno reformista, y no voy a reproducir el debate que he tenido anteriormente con el señor Echenique. Nosotros lo que descartaremos siempre, y ya se lo digo, no es formar mayorías con partidos nacionalistas, que no lo hemos descartado nunca. Lo que descartaremos siempre, señora Rudy, es gobernar con el apoyo parlamentario, vuelvo a insistir otra vez, de grupos independentistas que no lo son por definición estatutaria, sino porque han puesto en marcha una maquinaria para separar a su comunidad autónoma de España, con una hoja de ruta que ellos llaman de la desconexión, que está empezando a aplicarse a toda velocidad, entre otras cosas porque desde hace un año no hay política en España que trate políticamente el asunto. Con esas fuerzas independentistas, parte de las cuales son de derechas y de la derecha corrupta del señor Pujol, nosotros no vamos a formar mayoría parlamentaria para gobernar jamás, se lo digo con toda rotundidad. Y excluida esa posibilidad, poniendo las cosas, las cartas sobre la mesa y llamando a las cosas por su nombre, y se pueden hacer todas las cábalas y todas las sumas que se quiera, en este momento en España hay 2 opciones. Una, que sea presidente el señor Rajoy con minoría parlamentaria, que es la que tiene ahora, y no me inclino yo por esa opción. Y otra, que sea presidente el señor Rajoy el día 18 o 16 o no sé qué fecha de diciembre con una mayoría parlamentaria que en cualquier caso con Ciudadanos conseguirá sin ningún problema. Esas son las 2 opciones y olvidémonos de sumas, de restas o de manejar otro tipo de hipótesis que son puras fantasmagorías, que son puras quimeras que nosotros los socialistas desde hace mucho tiempo no contemplamos. Si ahora Podemos y Ciudadanos se prestaran y estuvieran dispuestos a hacer una mayoría parlamentaria alternativa al Partido Popular, nosotros encantados, pero da la impresión, a tener de lo que dicen unos y otros, que esa mezcla es agua y aceite y que en modo alguno se va a producir, con lo cual descartémosla definitivamente. Y en cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, señora Luquín, ¿sabe hasta qué punto
Cuando estábamos hablando en septiembre de unos acuerdos de colaboración entre las fuerzas de la izquierda, ¿sabe hasta qué punto el grupo político al que pertenezco trató de que ese acuerdo de colaboración se extendiera a todas las administraciones aragonesas? Y sabe también que no fue precisamente por el Grupo Socialista por el que no se llegó a un acuerdo de colaboración de todas las fuerzas y en todas las instituciones. En cualquier caso, sí que a mí me preocupa, como no puede ser de otra forma, que la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza no transcurra por los cauces más deseables. Si he de serle sincero, también me preocupa cómo transcurre aquí la gobernabilidad, que tampoco es para tirar cohetes precisamente. Pero fíjese, hay una diferencia fundamental entre lo que hace el alcalde de Zaragoza, al que respeto profundamente, y lo que hacemos nosotros. Nosotros, y vuelvo a insistir otra vez, conscientes de que quien tiene que dirigirse al otro para tratar de buscar acuerdos es el Gobierno, lo hacemos hasta la saciedad. Conscientes también de que tenemos 18 diputados y que con 18 diputados no podemos imponer nuestra visión sobre ninguno de los temas, sino que tenemos que pactar, que tenemos que acordar. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo digo con el máximo respeto al señor alcalde y al equipo de Gobierno, ocurre lo contrario. El equipo de Gobierno se considera investido de una especie de autoridad ante la que se tiene que rendir el Partido Socialista, porque en caso de no rendirse y de aceptar sin pestañear lo que se le diga desde el equipo del Gobierno, será tildado ante la opinión pública Zaragoza de cómplice de la derecha, de pertenecer y estar a las órdenes del IBEX 35 o todas esas lindezas poco imaginativas a las que se recurre para descalificar al oponente político cuando se tiene la pretensión de hacerlo. Vuelvo a recordarle, señora Luquín, que los concejales socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza lo que han recibido del equipo de Gobierno desde que el señor Santisteve tomó posesión del cargo son querellas judiciales, denuncias ante los tribunales que sistemáticamente, por cierto, los tribunales han descartado, han desechado, y son plenos en los que a los concejales socialistas se les tilda de corruptos, de obedientes al IBEX 35, de obedientes a los gerifaltes de la economía española, de obedientes y vendidos al gran capital zaragozano, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, la impresión que yo tengo muchas veces, se lo digo sinceramente, es que la verdadera estrategia de Santisteve y de los concejales de Zaragoza en Común no es la de buscar acuerdos con el Partido Socialista, sino tratar de extenuar, de llevar al límite la paciencia del Partido Socialista y provocar una ruptura que el Partido Socialista en modo alguno quiere. Le puedo decir como Partido Socialista, y soy secretario general del partido en Aragón, que me empeñaré a fondo en que en el Ayuntamiento de Zaragoza las relaciones se normalicen y las relaciones se conduzcan por donde es habitual que lo hagan las que se establecen entre un Gobierno y quien le apoya desde fuera del Gobierno de su mismo signo ideológico. Pero dígales, por favor, a sus compañeros de Zaragoza en Común que respeten al Partido Socialista, que no los insulten y que no tengan la permanente tentación de imponerles sus puntos de vista, que con 9 el señor Santisteve no puede decidir lo que quiera, que los otros son 6, fueron a las elecciones con su programa electoral, tienen sus propios puntos de vista sobre las cosas y es razonable que en un pacto nadie se imponga sobre nadie, se alcancen acuerdos sobre términos justos y razonables. Y estoy absolutamente convencido, señora Luquín, de que si Zaragoza en Común se produce en esos términos, desde luego la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza en ningún modo estará cuestionada. Y los mismos principios de progresividad fiscal que hemos aprobado aquí se aprobarán allí. Pero ya no recuerdo la J con la que me ha difuminado la señora Gaspar. Lo cierto es que en este caso recurro a otro refrán: dos no riñen si uno no quiere, y desde luego le aseguro que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la más mínima intención de reñir y es consciente, como lo somos aquí, de que los desacuerdos, los desencuentros continuos sin ni siquiera rituales para ordenarlos adecuadamente, a lo que van a conducir a las fuerzas de izquierda de esta comunidad es a perder los gobiernos de todas las instituciones en el año 2019, y al menos de eso el señor Santisteve debería ser consciente. Gracias, señor presidente. Señora Luquín, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. En algo le voy a dar la razón, señor Lambán. Efectivamente, tenemos que ser capaces y tener la inteligencia suficiente para poder garantizar que donde hay espacios para poder aplicar políticas de izquierdas lo vayamos a hacer. Ustedes se han rendido ya en Madrid, visto lo visto y escuchándole lo que le he escuchado. Y a mí eso me molesta profundamente como una persona de izquierdas, en la que parece que están para poder mitigar, pero que no tenemos la capacidad de poder gobernar. Y, por lo tanto, donde se han rendido ya en el primer lugar, desde luego, escuchándole, y ojalá me equivoque, tiene que ver con los próximos 4 años en Madrid. Yo le puedo garantizar que, desde luego, Izquierda Unida se compromete aquí y en el Ayuntamiento de Zaragoza y en todos los ayuntamientos y en aquellos espacios donde sumamos a garantizar que somos capaces de llegar a acuerdos. Pero no porque lleguemos a acuerdos ustedes y nosotros, sino porque las políticas que se pueden aplicar son políticas que mejoran a la inmensa mayoría social y son las que benefician a una inmensa mayoría social. Pero si es así, si a mí lo que me resulta complicado, usted habla, vamos a hablar de temas como concretos y luego hablaré de otras cuestiones que también me parecen importantes. La dialéctica puede ser más acertada o menos acertada, no voy a entrar yo en ese tema, pero estamos hablando, por ejemplo, de aprobar unas ordenanzas fiscales que son menos progresivas que, por ejemplo, las que se ha firmado la señora Ada Colau o la señora Carmena en Madrid. Eso es al final de lo que estamos hablando. Yo entiendo que la dialéctica no puede ser la que no garantice o que no permita que lleguemos a acuerdos, porque es mucho más importante el fondo de la cuestión y es mucho más importante lo que podemos, desde luego, garantizar sumando que perdernos en lo que sean las formas, porque yo creo que realmente en política al final lo que es importante son qué tipo de actuaciones y qué tipo de medidas y qué tipo de políticas aplicamos y cómo ellas implican o cómo mejoran la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa. Yo creo que ustedes, en determinado tipo de cuestiones, lógicamente, tienen todo el derecho del mundo a intentar ampliar y a intentar llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Yo lo puedo entender. Pero es verdad que hay una serie de decisiones y de cuestiones que ustedes, cuando estaban en la oposición, estaban manteniendo con Izquierda Unida y en estos momentos, a esta parlamentaria que le habla, le causan cuando menos cierto estupor o, desde luego, la poca capacidad para adaptarla a lo que ustedes decían en la oposición. ¿Sabe? Nadie ha hablado, pero me va a permitir que hable un poquito de lo que hace referencia al tema de las empresas públicas y, sobre todo, algún tipo de sociedad pública con la necesidad de racionalización de gasto público, en el caso, por ejemplo, de Motorland. Recientemente hemos visto cómo el Partido Socialista, el Gobierno, ha firmado otra vez un acuerdo con Dorna de 5 años que sube a 46,6 millones de euros el total de lo que va a suponer esas Motorland, esas carreras de GP y el Gran Premio. De la pasada legislatura defendíamos ustedes y nosotros la necesidad de un informe para conocer exactamente cuál es el impacto económico real que tiene esa ingente cantidad de dinero que se quiere invertir en un fin de semana, teniendo en cuenta que arrastramos un déficit fundamental e importante que lo asume los fondos de inversión de Teruel, el FITE, que en otro momento tendremos que hacer una reflexión global exactamente para qué se utilizan determinado tipo de fondos y que realmente si están pensados para, por ejemplo, tener que aguantar o soportar el déficit de Motorland. No hay ese informe y no se quiere pedir ese informe. Pero he mirado y digo, voy a mirar los datos de desempleo que tiene, por ejemplo, Alcañiz, que tiene, por ejemplo, Monzón y que tiene, por ejemplo, Egea de los Caballeros. Y mi sorpresa es cuando veo que los datos de desempleo que tiene Egea en el año 2012 es el 21,69%, Monzón el 19,70% y Alcañiz el 23,46%. En el 2014, Egea tiene el 18,44% de desempleo, Monzón el 18,32%, Alcañiz el 20,94%. 2016, cifras de agosto. Egea el 13,99%, Monzón el 13,07%, Alcañiz el 15,26%. Es decir, en Alcañiz, la fuerza que tiene Motorland, desde luego, con estos datos no dice que tenga un impacto sobre lo que hace referencia al empleo en la propia ciudad. He mirado la renta per cápita y me ha molestado mirar la renta per cápita de Alcañiz porque he dicho, bueno, no creará empleo, pero habrá alguien que se esté, permítame la expresión, forrando, como tiene tanto impacto. ¿Y cuál es mi sorpresa? En la provincia de Teruel, que la renta per cápita va primero Teruel, segundo Andorra y tercera Alcañiz.
Por lo tanto, me tendrán que explicar mejor, porque soy incapaz de entender cuál es el impacto tan importante que tiene en Alcañiz realmente el seguir insistiendo y manteniendo un circuito de motos GP. Porque Izquierda Unida hemos defendido la otra parte que hacía referencia a la que crea empleo de calidad y el que mantiene el empleo estable, que es toda la zona de desarrollo del Tecnopark, que realmente esa es la que garantiza que la gente asiente a su población y vertebre territorio y se cree empleo de calidad. Y esa es la parte que lamentablemente no se puede desarrollar. Y nos queda mucho camino y mucho trabajo por delante. Lógicamente, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de ese empleo de calidad que defendemos, porque efectivamente es evidente que el empleo que se genera es un empleo precario, un empleo que no garantiza tener derecho a una vida digna. Usted decía ayer que había trabajadores que siguen siendo pobres y lo compartimos. Y eso tiene mucho que ver, porque no hay un cambio de modelo productivo. Evidentemente nos hemos hartado de hablar de la necesidad, en la medida de nuestras posibilidades, de apostar por la economía social, hablar del I+D+I, estar hablando de las energías eólicas, en la posibilidad que tenemos de poderlo hacer aquí, porque efectivamente necesitamos un cambio de políticas también en otros espacios, como es el caso madrileño o como es en la Unión Europea, pero en esa línea tenemos que estar trabajando, tenemos que trabajar hacia allí, porque si no, el empleo que se está generando es un empleo estacional y es un empleo que demuestra que los pilares de la economía aragonesa se siguen basando en unos pilares muy, muy débiles y que, por lo tanto, necesitamos modificar para garantizar que el empleo que somos capaces de generar viene vinculado a un cambio de modelo productivo. Y en esa línea nos van a encontrar trabajando, lógicamente sí. ¿Cómo nos van a encontrar? Si es una defensa que hacemos y que tenemos claro que es por la única forma y la única manera que tenemos para salir. Si no, de esta crisis no vamos a aprender absolutamente nada. Por lo tanto, señor Lamán, yo creo que hay un margen de recorrido tan importante para avanzar hacia la izquierda, para aplicar determinado tipo de políticas, que creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros en todos los espacios y en todos los ámbitos para garantizar que esas políticas de izquierdas, en aquellos sitios que suman sin ningún tipo de problema, las podemos ser capaces de poner encima de la mesa. Porque es difícilmente sostenible y defendible que en aquellos lugares donde sumamos no haya capacidad de aplicar estas políticas que usted y yo estamos defendiendo hoy en esta tribuna. Estas políticas que, en teoría, tienen que permitir que, por ejemplo, empresas como Excel, como Quality, como Contact Center, que ayer estaban en huelga, por ese tipo de empresas que aplican reformas laborales que, visto lo visto, tampoco vamos a poder derogar, porque es responsabilidad en Madrid, algo fundamental, derogar una reforma laboral que lo que ha sido es reventar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras y que ha eliminado la capacidad de presión de la negociación colectiva. En ese marco tenemos que trabajar y es complicado, es muy complicado. Por lo tanto, señor Lamán, yo creo que usted es plenamente consciente del momento político en el que vivimos, un momento crucial, de incertidumbre, que nos afecta a los aragoneses y a las aragonesas, porque seguimos viviendo, efectivamente, en ese lugar que se llama España. Ya ha llegado el momento de no poder jugar con dos barajas. Tenemos que jugar con una. Bastante nos vienen marcadas las cartas desde Europa. Y, por lo tanto, señor Lamán, lo único que le pido es que no lo pongan fácil en aquellos espacios que no se garantiza que se pueden aplicar políticas de izquierdas y que lo pongan un poquito más fácil en garantizar políticas de izquierdas en aquellos sitios que podemos sumar. Porque al final demostraremos dos cosas. Primero, que la izquierda somos capaces de llegar a acuerdos y segundo, que hacemos política y estamos en política de otra manera. Que ponemos a las personas y sus necesidades por encima de otro tipo de cuestiones como es el capital, como es el déficit o como es pagar la deuda. Que tenemos claro que estamos en política para cambiar la vida de la ciudadanía, que estamos en política de una forma en la que entendemos que la utopía y la forma de avanzar es garantizar que vamos a sociedades mucho más iguales, mucho más libres y mucho más democráticas. Y en el siglo XXI lo que tenemos que avanzar, señor Lamán, es por garantizar que la política se pone a servicio de las personas y no se pone al servicio de otro tipo de intereses. Muchas gracias. Gracias, señora Luquín. Señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿quiere hacer uso de su turno de dúplica? Sí. Tiene la palabra.
Señora Luquín, no sean ustedes injustos con el Partido Socialista. ¿Usted cree que hay algún militante o algún cargo público del Partido Socialista que quiera que gobierne el señor Rajoy? Pero no porque el señor Rajoy o el Partido Popular no sean partidos absolutamente respetables, sino porque justamente nuestra pretensión, aquello para lo que existimos políticamente, es para que quien gobierne y quien haga políticas sea la izquierda desde la izquierda. Y eso lo podemos hacer aquí y tratamos de hacerlo, y yo trato de preservar el clima y las relaciones internas lo suficientemente fluidas como para que eso ocurra. Eso, desde luego, podemos y lo debemos hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, y le pediría que se implique en la búsqueda de una solución tanto como yo, y que sea tan exigente con el señor Santisteve como yo estoy dispuesto a serlo con los compañeros socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza. El señor Santisteve, además, es el principal responsable de que las relaciones no funcionen, igual que yo aquí tengo que asumir que soy el principal responsable. No sirve derivar responsabilidades al maestro armero en ningún caso. Pero le vuelvo a insistir que en el caso de España el gran problema que tenemos para que haya un gobierno de izquierdas es que la izquierda perdió las elecciones, que no tenemos mayoría de izquierdas, y salvo que hagamos entrar a votar a los bedeles de la carrera de San Jerónimo, es imposible que haya un presidente de gobierno de izquierdas. ¿O es que le parece convalidable para alcanzar un gobierno progresista votar con los diputados de la derecha catalana? Imagínese que no fueran independentistas, imagínese que no fueran corruptos, serían derecha catalana, y me imagino que Podemos los vetaría igual que ha vetado a Ciudadanos, y había bastantes menos motivos para vetar a Ciudadanos. ¿Usted es esa la fórmula en la que cree? En todo caso, a lo mejor a nosotros se nos escapa algo en la suma aritmética, que llevamos bastantes meses haciendo, pero lo cierto es que la suma no da. ¿Y por qué? Pues porque los ciudadanos han votado a la derecha en este país, de la misma forma que en Europa, como consecuencia de las elecciones europeas, hay un Parlamento Europeo dominado por formaciones y fuerzas políticas conservadoras, y por eso se hacen las políticas que se hacen. Si algún día ganamos las elecciones en Europa fuerzas de izquierda, se podrán cambiar las políticas, unas políticas que además se ha demostrado hasta la saciedad que son erróneas, que han producido efectos contraproducentes en todos los lugares donde se han aplicado, incluso desde la propia lógica de las empresas y de la economía. De hecho, en Estados Unidos se ha demostrado que con otra política económica más keynesiana el país ha salido adelante antes, mejor y con menos desigualdades. Pero lo cierto es que en Europa hay lo que hay. Y le voy a decir una cosa. Prefiero seguir en Europa, aunque esté gobernada por los conservadores, que estar fuera de Europa, aunque aquí tuviéramos un gobierno absolutamente dominado por la izquierda. Eso también lo tengo absolutamente claro. Estoy absolutamente convencido, señora Luquín, que nos iría peor. En cualquier caso, yendo a lo que vamos. Y ya me dirá usted, incluso en el pasillo, qué suma hace. A lo mejor es que nosotros no hemos caído, no se nos ha ocurrido cuál es la solución, esta cuadratura del círculo. Lo cierto es que en España ganó las elecciones la derecha hace un año, las ha ganado en junio, y si vamos a terceras elecciones, que es algo que puede ocurrir con toda probabilidad, las ganará con más rotundidad todavía. Eso es lo que está absolutamente claro y nadie discute. Lo de Motorland, creo que, tal como vemos las cosas en este momento, estoy seguro que a nadie se le ocurriría lanzar ese proyecto. Estoy convencido de que a nadie se le ocurriría, ni siquiera al autor intelectual de la iniciativa. Pero lo cierto es que han pasado varios años, se han invertido 170 millones de euros en Motorland, y sería insensato, sería inconsecuente un gobierno que de pronto decidiera tirar sin más esos 170 millones a la basura, rescindiera los contratos para la explotación del circuito y dejara que eso muriera por inanición. Nosotros hemos hecho algo que le puedo asegurar a usted que no es una de las decisiones más orgullosas de las que me siento después de 15 meses de gobierno, pero entendíamos que era difícil adoptar otra distinta. Son 8 o 9 millones de euros, no está demostrado que los retornos compensen la inversión que ahí se realiza. Hay un informe del Tribunal de Cuentas, me dice la consejera que se van a hacer más informes
Se han hecho esfuerzos y yo he acompañado a alguno de ellos para tratar de conseguir sponsors privados que aliviaran a las arcas públicas del sostenimiento de la prueba. En todo caso, sepa que en el fondo puedo estar de acuerdo con usted, pero 170 millones de inversión no pueden ser tirados a la basura. Eso es lo que ha prevalecido por encima de todo como consideración por parte de este Gobierno, y a ver cómo en los próximos años se pueden conseguir más retornos. Eso significaría más implicación de la sociedad civil en el mantenimiento de la prueba y, sobre todo, más implicación de sponsors potentes, porque para solucionar un problema de 9 millones de euros no cabe ir a buscar financiación en las tiendas de ultramarinos de Alcañiz. Hay que buscar sponsors de más alto nivel económico. Y respecto a sus apreciaciones sobre la izquierda, la necesidad de preservar la izquierda allí donde existe y de hacer políticas de izquierda con el menor ruido posible y con debates más razonables, más sosegados y menos visibles de los que hasta ahora hemos hecho, por la cuenta que le trae Aragón, e incluso, si me lo permite, por la cuenta que le trae a este presidente de Gobierno, no quedará por mí. Y en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza tampoco.